Buen día, bienvenido a un día más buscando este avivamiento personal. Hoy vamos a hablar sobre limpiarnos de contaminación. Esto no es extraño porque es algo que hacemos en realidad siempre. Siempre estamos buscando limpiar el carro, limpiar la casa, la oficina, la ropa. Siempre hay algo que lo ensucia. Siempre nos exponemos a contaminantes y siempre por salud, por bienestar y hasta por facilitar la convivencia con otras personas, mantenemos limpios nuestras áreas, nuestro cuerpo, eh, todos los demás espacios en el que nos rodeamos. Y cuando encontramos personas que no son tan aseadas a veces, pues toleramos, pero muchas veces desearíamos que los olores del ambiente fueran diferentes. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 7, verso 1, dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A qué promesas se estaría refiriendo el apóstol Pablo? Prácticamente en este capítulo 7, verso 1, está cerrando lo que él viene hablando capítulos atrás, especialmente los últimos versos. Vamos a leer del capítulo 6 de 2 Corintios. Dice así. Podemos leer del verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿A qué contaminaciones podría referirse el apóstol? ¿De qué estará hablando? Vamos a hablar de diferentes contaminantes. Vamos a hablar de contaminantes que están en el ambiente. Son aquellos contaminantes que yo no los provoco, sino que simple y sencillamente están. Por ejemplo, conversaciones. Conversaciones en las que usted no está participando, pero que por estar ahí las escucha. Tiene que escucharlas, no puede apartarse. Viene en el transporte público o vienen conversando familiares, en fin, conversaciones que no son asunto suyo, pero que tuvo que escucharlos. La influencia de los medios de comunicación, la influencia de los programas televisivos, de las series televisivas, de la internet, anuncios que muchas veces traen mensajes que no son acordes a nuestro estilo de vida como creyentes en Jesús y en su palabra. Y todo eso nos contamina, todo eso va haciendo que tomemos pensamientos que no son acordes a la palabra. Esos contaminantes son los que yo no busco, están en el ambiente. No los provoco, pero al estar en el ambiente, pues también me pueden contaminar a mí. Pero también están otros contaminantes, que son los contaminantes en mi espíritu, en mi cuerpo. Los contaminantes en mi cuerpo son todos aquellos pecados que estoy cometiendo con este cuerpo, que no me pertenece, es templo del Espíritu Santo. Y aquellos contaminantes también a nivel de espíritu, a nivel de mi corazón, son aquellos como la ira, el enojo, la maledicencia, la falta de perdón, el orgullo, la altivez. Y todo esto va en contra de lo que Dios quiere con nosotros. Con respecto a los pecados del cuerpo, la contaminación del cuerpo, desgraciadamente estamos viviendo en un mundo en el que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, como dice también la palabra. Pero nosotros somos un pueblo que hemos decidido, porque hemos entendido, vivir conforme a la palabra de Dios, no conforme a los estándares de este mundo. Todos estos pecados degradan al ser humano, le van quitando su valor, su integridad,
solo por complacer un deseo físico, un deseo emocional, que al final se vuelve insaciable. Al final nunca se sentirán realmente satisfechos, porque nosotros no estamos en esta tierra para esto. Nosotros estamos para glorificar a Dios, y cuando lo hacemos, nosotros nos sentimos satisfechos, realizados, felices, porque sabemos que la vida acá en esta tierra, 70, 80 años, los más robustos dice la palabra, algunos 110 años, pero todos dejaremos de existir en esta tierra, en este cuerpo, y pasaremos a una vida eterna. Y nosotros aquí nos estamos preparando para una vida eterna con Cristo. Así que nos conviene limpiarnos de toda esta contaminación. Lo que sí necesitamos es ser conscientes de qué llama la Biblia pecado, y de que muchas veces esos contaminantes estarán en el ambiente, no dependen de mí, pero sí depende de mí el hecho de aceptarlos, el hecho de promoverlos. Y hay otros que yo puedo decidir y puedo reconocerlos. Es interesante que el apóstol Pablo les escribe precisamente hablando de estas situaciones a los que están en Colosas, a los que están en Éfeso, a los que están en Corinto. Eso lo vemos en los siguientes pasajes bíblicos. Veamos Gálatas capítulo 5, verso 16 al 19. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A los colosenses les dice, Colosenses capítulo 3, verso 5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Efesios capítulo 5, verso 1 les dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Necesitamos tener conciencia de qué cosas nos contaminan. Yo quiero invitarle a que el día de hoy usted esté alerta de esos contaminantes que llegan a nuestra vida en el ambiente. El chisme, están las conversaciones malintencionadas o de doble sentido, o donde la situación me provoca a caer en hablar lo que no tengo que hablar o decir palabras ofensivas. Me llevan a la ira, a la contienda. Todas estas otras cosas también son contaminantes, son pecados, son obras de la carne. Y el apóstol nos dice, así que, como tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Por temor a Dios, porque lo amamos y queremos honrarlo. Hoy le animo a que nos examinemos y veamos si hay en nosotros
contaminaciones de las que necesitemos limpiarnos. Y cada día caminar en santidad, en integridad, siendo mejores ante los ojos de Dios, sabiendo que su propósito para nosotros no es solo para esta tierra, es un propósito que es eterno, como lo veremos también más adelante. Nos vemos mañana.